frente al gran desafío que compete a la Iglesia en este momento histórico. Permitir que los cristianos recuperen la propia identidad y el sentido de pertenencia a la Iglesia. Esto sucederá en la medida en que se comprende la necesidad de insertarse en el camino bimilenario de la Iglesia y de su acción pastoral. Un primer elemento es la formación. Comprende a todos, sin excluir a nadie. La formación permite recuperar el patrimonio de fe y cultura que poseemos y que debemos transmitir a las generaciones futuras. Esto supone nuestra capacidad de entrar en la cultura, de conocerla, de comprenderla, pero también de transformarla a la luz del Evangelio. La nuestra nunca podrá ser una presencia pasiva frente al desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones. La presencia del cristiano es siembra y fermento. Esto comporta una presencia activa en los ámbitos de la cultura, sin ceder a una fuerte tendencia que se impone como el control del lenguaje al punto de impedir nuestras manifestaciones. La formación toca al gran ámbito de la catequesis y alcanza también a la preparación de los futuros presbíteros y a la predicación de los sacerdotes. Solo una sinergia que parte del obispo, primer evangelizador, que se extiende al unum presbyterium, un solo presbiterio, que con él comparte la cura pastoral y reúne en torno a sí el entero pueblo de Dios, permitirá realizar una sólida acción evangelizadora. Un lazo sumamente particular relaciona la nueva evangelización con la liturgia, que es la acción principal mediante la cual la Iglesia expresa su misma vida. Desde los orígenes, esta estuvo caracterizada por la acción litúrgica. Lo que la comunidad predicaba, anunciando el Evangelio de la salvación, después lo hacía presente y vivo en la oración litúrgica. La salvación, por tanto, no era solo un anuncio hecho por hombres voluntariosos, sino sobre todo acción que el mismo Espíritu realizaba por la presencia de Cristo en medio de la comunidad creyente. Separar estos dos momentos equivaldría a no comprender la Iglesia. La liturgia es linfa vital para su anuncio, y una vez realizado, retorna a la liturgia para su cumplimiento eficaz. La lex credendi, la lex orandi, la ley de creer y la ley de orar configuran una unidad total, donde es difícil encontrar el término de una y el comienzo de la otra. Por tanto, la nueva evangelización deberá hacer de la liturgia su espacio vital para que tenga pleno significado el anuncio realizado. Hay que pensar no solo en la oportunidad pastoral, sino en el valor significativo que poseen algunas celebraciones. Yo pienso en particular del bautismo al funeral. Todos nosotros advertimos cuánta potencialidad tienen estos ritos
para comunicar un mensaje que de otro modo no sería escuchado. ¿Cuántos indiferentes a la religión participan en estas celebraciones? ¿Y cuántas personas a menudo en busca de una genuina espiritualidad están presentes? En estas circunstancias, la palabra del sacerdote debería ser capaz de provocar la pregunta sobre el sentido de la vida a partir del sacramento y de los signos que lo expresan. La celebración no es un rito extraño a la vida cotidiana del hombre, sino que va dirigida a sus interrogantes que esperan una respuesta a menudo buscada en vano en otra parte. En la celebración de la Eucaristía, la predicación y los signos están plenos de significados que van más allá de la persona del sacerdote. Aquí, de hecho, el vínculo con la acción del Espíritu permite verificar que los corazones se transforman y con su gracia son plasmados y se disponen a recibir el momento de salvación. La importancia del vínculo entre la nueva evangelización y la liturgia, y entre esta y la acción del Espíritu Santo, provoca en el creyente una reflexión sobre la propia responsabilidad y sobre el testimonio que estamos llamados a manifestar con nuestro estilo de vida. Y permitan los sacerdotes una palabra, solo una palabra, para reflexionar sobre una cuestión de extrema importancia para la nueva evangelización. Es decir, la homilía. El rol que ésta desempeña en el anuncio, la comprensión del misterio y la vida cotidiana es tan evidente que no deja escapatorias. Descuidar la preparación de la homilía, o peor aún, improvisarla, es una ofensa que en primer lugar se realiza a la palabra de Dios y además una humillación a los fieles. El tiempo dedicado a la preparación de la homilía no es tiempo perdido, sino condición para ejercitar el ministerio de modo fiel, coherente y eficaz. También de esta manera realizamos un verdadero servicio de formación al laicado, dejando en cuantos nos escuchan el deseo de conocer siempre más la palabra de Dios y los contenidos de la fe. Por último, un espacio particular de la nueva evangelización es sin dudas el ámbito de la caridad. Anuncio, liturgia, caridad. Entrar en este horizonte equivale a focalizar los múltiples signos concretos que instancablemente la Iglesia sigue presentando al mundo. Obedientes a la acción del Espíritu Santo, hombres y mujeres en el curso de estos 2000 años han individuado diferentes lugares en el intento de hacer visible y actuar la palabra de Dios. Y especialmente la palabra del Señor. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. La forma verbal, acompañada del adverbio siempre,
subraya que la Iglesia no puede descuidar una atención del todo especial al testimonio de la caridad. Aquí se juega su credibilidad en lo que constituye el corazón mismo de su anuncio, el amor. Benedicto XVI, con su primera encíclica, Deus Caritas Est, ha mostrado con claridad el significado original del amor cristiano, su origen, su desarrollo, su peculiaridad y los riesgos de los que precaverse. La caridad, por lo pronto, se la vive en la circularidad que existe entre la fe y el amor. Es posible verificar la relación genuina con el Señor. En la fe se comprende cómo Dios ama. En la caridad se hace evidente cómo los cristianos son fieles a su palabra. En un periodo como el nuestro, caracterizado a menudo por el encierro en el individuo, en sí mismo, sin ninguna posibilidad de relación, donde se prefiere delegar en lugar de participar, la responsabilidad compromete a un testimonio que sabe hacerse cargo del hermano más necesitado. Después de todo, esta, queridos amigos, es nuestra historia. A partir de la palabra del Señor, nos hemos empecinado en privilegiar todos los que el mundo rechaza, considerándolo inútil o poco eficiente. El enfermo crónico, el moribundo, el marginado, el discapacitado y todo lo que representa para el mundo ausencia de futuro y de esperanza, encuentran el empeño de los cristianos. Abundan ejemplos que atestigan la santidad de hombres y mujeres que han hecho de este programa el concreto anuncio del Evangelio de Jesucristo. Y de este modo han dado inicio a una auténtica revolución cultural. Toda coartada cede ante esta santidad. La utopía deja paso a la credibilidad. La pasión por la verdad y la libertad encuentran su síntesis en el amor ofrecido sin pedir nada en cambio. En este horizonte se hace consistente también el signo del voluntariado como verdadero anuncio cristiano de quienes son capaces de relativizar todo absoluto que no considere seriamente la dignidad de la persona. En una época en que pareciera que todo se puede comprar, deberían multiplicarse los signos que manifiestan que el amor y la solidaridad no tienen otro precio que el sacrificio personal. Estos testimonios enseñan que la vida encuentra su plena realización solo cuando se pone en el horizonte de la gratuidad. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pocos días antes de ser elegido Papa, en Subiaco, el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, había dictado una conferencia sobre la situación de crisis de Europa. Bueno, en su lúcido análisis del momento presente pronunció estas palabras que constituyen un programa para los nuevos evangelizadores. Se dice, en este momento de la historia, tenemos necesidad de hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan creíble a Dios en este mundo.
Necesitamos hombres que tengan la mirada dirigida hacia Dios, aprendiendo de Él la verdadera humanidad. Necesitamos hombres cuyo intelecto esté iluminado por Dios y a quien Dios abra el corazón, de modo que su intelecto pueda hablar al intelecto de los otros y cuyo corazón pueda abrir el corazón de nosotros. Solamente a través de hombres tocados por Dios, Dios podrá retornar junto a los hombres. Queridos hermanos, nuestra evangelización parte desde aquí, de la credibilidad de nuestra vida y de la convicción de que la gracia actúa y transforma hasta convertir el corazón. Un camino que todavía hoy compromete a los cristianos después de 2000 años de su historia. Muchísimas gracias.